El lince rojo, con costillas visibles y ojos febriles de hambre, cruzó el umbral del patio donde Luna descansaba, sus músculos tensándose no para atacar, sino para algo que Ana jamás creyó posible en sus 30 años estudiando depredadores salvajes. Las miradas de ambos felinos se encontraron en un silencioso reconocimiento que desafiaba toda ley natural, como si compartieran un secreto enterrado en el pasado que ahora emergía ante sus ojos incrédulos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de Arizona caía implacable sobre el desierto, creando ondas de calor que distorsionaban el horizonte como espejismos danzantes. Los cactus saguaro proyectaban sombras alargadas sobre la tierra reseca, ofreciendo refugios temporales para la vida silvestre que luchaba por sobrevivir en estas condiciones extremas. Entre las rocas y la vegetación desértica, un lince rojo de pelaje cobrizo se movía con cautela, cada paso calculado, cada músculo tenso bajo su piel manchada. Sus orejas puntiagudas se movían constantemente, captando el más mínimo sonido, mientras sus ojos ambarinos escudriñaban el paisaje en busca de cualquier movimiento. Este magnífico felino, al que los biólogos locales habían apodado rojo por el intenso color de su pelaje, llevaba 3 días sin probar bocado. La sequía había empujado a las presas más pequeñas a esconderse en madrigueras profundas y la competencia con otros depredadores había intensificado la lucha por la supervivencia. A sus 4 años, Rojo era un cazador experimentado, pero incluso para él, estos tiempos eran extraordinariamente difíciles. Su territorio habitual en las montañas Catalina se había visto afectado por un incendio forestal reciente, obligándolo a aventurarse en áreas que normalmente evitaría. El instinto le advertía sobre los peligros de acercarse a los asentamientos humanos, pero el hambre era un motivador más poderoso que el miedo. El olor a agua fresca y la promesa de presas más fáciles lo atraían inexorablemente hacia los límites de Tucson, donde las casas suburbanas comenzaban a invadir el desierto. A 5 kilómetros de distancia, en una casa de estuco color arena ubicada en la última calle de una urbanización llamada Desert Sunrise, Ana Martínez regaba sus plantas de jardín adaptadas a la sequía. A sus 58 años, esta profesora de biología jubilada había encontrado en la jardinería xerófila una pasión que llenaba sus días. Después de 30 años enseñando sobre los ecosistemas del desierto, ahora disfrutaba creando un pequeño oasis que servía como refugio para la fauna local. «Luna, ¿dónde te has metido ahora?», llamó mientras buscaba con la mirada a su gato atigrado, que solía seguirla durante sus tareas de jardinería. Luna, con sus 7 años de edad, era una gata rescatada del refugio local que había conquistado el corazón de Ana desde el primer momento. Independiente pero cariñosa, Luna había desarrollado una rutina de explorar el jardín durante el día y acurrucarse junto a Ana por las noches. Lo que Ana no sabía era que ese día, su tranquila rutina estaba a punto de colisionar con la desesperada lucha por la supervivencia que Rojo estaba librando. El lince se había acercado al borde de la urbanización atraído por el sonido del agua y el olor de posibles presas. Sus instintos le indicaban que debía mantenerse oculto hasta el anochecer, pero la deshidratación y el hambre lo empujaban a tomar riesgos que normalmente evitaría. Moviéndose entre las sombras de las propiedades, Rojo se detuvo al detectar un movimiento familiar. Un conejo del desierto bebiendo de un cuenco de agua dejado para las aves silvestres. Con paciencia infinita, el lince se agazapó, calculando distancias y ángulos, preparándose para un ataque que aliviaría su hambre. Pero justo cuando estaba a punto de lanzarse,
El estruendo metálico de un cubo de basura volcado por el viento asustó al conejo, que desapareció en un parpadeo. Rojo permaneció inmóvil, frustrado, pero resignado. Los cazadores del desierto estaban acostumbrados a la paciencia. Tendría que seguir buscando. Fue entonces cuando un nuevo olor captó su atención. Era el aroma inequívoco de otro felino, uno doméstico, y cerca había agua fresca. Sus instintos depredadores se activaron nuevamente mientras seguía el rastro que lo conducía hacia el patio trasero de Ana. Luna estaba disfrutando de la tarde en su lugar favorito. Una esterilla junto a la puerta corrediza de cristal que daba al patio. Desde allí podía observar a los pájaros que visitaban el comedero y sentir la brisa que entraba por la puerta parcialmente abierta. Ana había instalado una pequeña puerta para gatos, pero Luna prefería que su humana le abriera la puerta grande, como si fuera merecedora de tal gesto de respeto. Dentro de la casa, Ana preparaba una ensalada para el almuerzo, distraída con los pensamientos sobre la reunión del club de jardinería que tendría lugar al día siguiente. El suave tintineo del collar de Luna era un sonido tan familiar que apenas lo registraba conscientemente, parte del reconfortante fondo sonoro de su vida cotidiana. Rojo se acercó al patio con sigilo, su cuerpo musculoso moviéndose como agua entre las plantas ornamentales. El olor a agua fresca se intensificaba, y junto a él, el aroma del otro felino. En su estado de desesperación, cualquier territorio era territorio de caza. Se detuvo a unos metros de la puerta corrediza evaluando la situación. Luna fue la primera en detectar al intruso. Sus sentidos, aunque parcialmente adormecidos por años de vida doméstica, seguían siendo los de un depredador. Su cuerpo se tensó sutilmente. Sus pupilas se dilataron y su cola comenzó a moverse con un ritmo lento y calculado. No huyó, sino que mantuvo su posición, confiada en la seguridad que su territorio humano le proporcionaba. Fue ese comportamiento inusual lo que llamó la atención de Ana. Años de observar la conducta animal, tanto en el campo como en su propia casa, le habían enseñado a reconocer las señales. Dejó el cuchillo con el que cortaba tomates y se acercó silenciosamente a la puerta. Lo que vio la dejó sin aliento. A menos de 3 metros de su patio, un lince rojo adulto observaba fijamente a Luna. El magnífico depredador estaba visiblemente demacrado, sus costillas marcadas bajo el pelaje, sus ojos brillantes de hambre y desesperación. Ana conocía lo suficiente sobre la vida silvestre para saber que un lince no atacaría a un humano sin provocación, pero un gato doméstico era otra historia. El tamaño de Luna la convertía en una presa potencial para un depredador hambriento. Sin movimientos bruscos, Ana se acercó a la puerta, preparándose para cerrarla completamente y proteger a su mascota. Pero antes de que pudiera alcanzarla, sucedió algo inesperado. Rojo, impulsado por el hambre, dio un paso adelante, saliendo completamente de su cobertura. Luna, en lugar de huir despavorida como Ana esperaba, se mantuvo sentada, observando al lince con una mezcla de cautela y curiosidad. Los dos felinos se miraron fijamente, en un silencioso intercambio que parecía trascender las barreras entre lo salvaje y lo doméstico. Ana contuvo la respiración, su mano a centímetros del marco de la puerta. Sus años estudiando el comportamiento animal no la habían preparado para la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Había algo en la postura de Luna, en la manera en que mantenía contacto visual con el lince, que desafiaba toda explicación convencional. Rojo dio otro paso cauteloso, ahora completamente expuesto en el patio. Su instinto le gritaba que tomara a la presa más pequeña y huyera, pero algo lo detenía. Quizás era la extraña ausencia de miedo en el gato doméstico,
O tal vez el agotamiento había debilitado sus instintos depredadores. Por un momento, pareció dudar. Ese instante de vacilación le dio a Ana la oportunidad de actuar. Con un movimiento rápido pero fluido, abrió más la puerta corrediza en lugar de cerrarla, y para su propia sorpresa, habló directamente al lince con voz calmada. «Estás hambriento, ¿verdad? Puedo ver tus costillas desde aquí». El sonido de la voz humana hizo que Rojo retrocediera ligeramente, pero no huyó. Sus ojos hambrientos se movían entre Ana, Luna y el interior de la casa, calculando peligros y oportunidades. Ana aprovechó esa pausa para tomar una decisión que iba contra todo protocolo de manejo de vida silvestre que había enseñado durante décadas. Lentamente, se agachó y tomó el cuenco de agua fresca que mantenía para Luna en el patio. Con movimientos deliberadamente pausados, lo colocó en el suelo y retrocedió hacia la puerta. Luna, sorprendentemente, seguía inmóvil, como si entendiera que algo extraordinario estaba ocurriendo. «Esto es una locura», murmuró Ana para sí misma, consciente de que estaba rompiendo la regla cardinal de no alimentar a la fauna silvestre. Pero algo en los ojos de aquel lince hambriento había tocado una fibra profunda en ella. Como bióloga, entendía el delicado equilibrio de los ecosistemas. Como humana, no podía ignorar el sufrimiento cuando tenía la capacidad de aliviarlo, aunque fuera momentáneamente. El sol continuaba su implacable descenso sobre el desierto de Arizona, proyectando largas sombras a través del patio, mientras el tiempo parecía detenerse. El lince, el gato doméstico y la mujer permanecían inmóviles, conectados en un extraño momento que desafiaba las leyes naturales y las expectativas humanas. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre la vida de los tres. El silencio que envolvía el patio parecía vibrar con la tensión del momento. Ana contuvo la respiración mientras observaba al lince rojo aproximarse con cautela al cuenco de agua que había dejado. Sus años estudiando la fauna silvestre le habían enseñado que los encuentros entre humanos y depredadores rara vez terminaban bien para ambas partes, pero algo en este encuentro particular desafiaba los patrones habituales. Rojo avanzó lentamente, sus ojos ambarinos nunca abandonando a Ana ni a Luna. Con cada paso, sus músculos se tensaban, preparados para huir al menor indicio de peligro. La deshidratación había dejado su pelaje sin brillo, y las manchas características que adornaban su cuerpo parecían más pronunciadas contra su piel demacrada. Cuando finalmente alcanzó el cuenco, bajó la cabeza con precaución y comenzó a beber con avidez, lametazos rápidos y desesperados que revelaban cuánto tiempo había pasado sin acceso a agua fresca. Luna, para completo asombro de Ana, permaneció en su esterilla, observando al visitante salvaje con lo que solo podía describirse como una curiosidad serena. No mostraba el pánico que cualquier gato doméstico debería sentir ante un depredador 3 veces su tamaño. En cambio, sus ojos verdes seguían cada movimiento del lince con una intensidad casi hipnótica. «Increíble», susurró Ana, tan bajo que apenas fue audible incluso para ella misma. En sus 3 décadas estudiando el comportamiento animal, nunca había presenciado una interacción semejante. Los manuales de biología estaban llenos de datos sobre territorialidad y jerarquías depredadoras, pero lo que estaba ocurriendo frente a ella parecía desafiar esas reglas fundamentales. Mientras Rojo saciaba su sed, Ana se deslizó cuidadosamente hacia la cocina, manteniendo siempre un ojo en la escena del patio. Con movimientos metódicos y silenciosos, sacó un recipiente de plástico del refrigerador que contenía las sobras de pollo de su cena de la noche anterior. Su mente racional le gritaba que estaba cometiendo un error garrafal,
Alimentar a un depredador salvaje no solo era peligroso, sino potencialmente destructivo para el propio animal, que podría comenzar a asociar a los humanos con alimento. Y sin embargo, algo más profundo, más instintivo, la impulsaba a actuar. Quizás era la conexión que sentía con todas las criaturas del desierto después de toda una vida estudiándolas, o tal vez era simplemente la compasión humana básica ante el sufrimiento visible. Con el recipiente en la mano, regresó a la puerta corrediza. Rojo había terminado de beber y ahora se encontraba sentado junto al cuenco, lamiendo sus bigotes con su lengua áspera. Al ver a Ana aproximarse nuevamente, sus orejas se movieron hacia adelante, atentas pero sorprendentemente no alarmadas. «Esto va contra todo lo que sé», murmuró Ana mientras se agachaba lentamente para colocar el recipiente con pollo junto al cuenco de agua. «Pero parece que hoy las reglas normales no aplican». Se retiró con la misma cautela con la que se había acercado, retrocediendo hasta situarse junto a Luna. Su mano descendió instintivamente para acariciar a su gata, un gesto de reafirmación tanto para el animal como para ella misma. Para su sorpresa, Luna ronroneó suavemente bajo su toque, como si estuviera completamente a gusto con la extraordinaria situación. Rojo observó el nuevo ofrecimiento con evidente interés. El aroma del pollo despertó en él una urgencia que momentáneamente superó su cautela natural. Con un movimiento fluido, se acercó al recipiente y comenzó a devorar la comida con hambre voraz. Sus potentes mandíbulas hacían poco trabajo de los trozos de carne, y por un momento, Ana pudo ver al depredador magnífico que debía ser cuando estaba en plena forma. Mientras el lince comía, Ana notó detalles que su ojo entrenado no había captado inicialmente. Una cicatriz delgada recorría su flanco derecho, probablemente resultado de un encuentro con otro depredador, o quizás con cercas de alambre de púas que delimitaban algunas propiedades. También había una ligera cojera en su pata trasera izquierda, apenas perceptible pero visible para alguien que había pasado décadas observando el movimiento natural de los animales salvajes. «Has tenido tiempos difíciles, ¿verdad?», dijo Ana en voz baja, hablando tanto para sí misma como para el felino. «El desierto no perdona, y menos en estos años de sequía». Como si entendiera sus palabras, Rojo levantó la cabeza por un momento, sus ojos encontrándose con los de Ana en una mirada que pareció penetrar directamente en su alma. No había agradecimiento en esos ojos salvajes. Los linces no conocen tal concepto. Pero había una intensidad, una presencia que Ana solo había experimentado en los raros momentos privilegiados, cuando la naturaleza permitía a los humanos ser testigos de su verdadera esencia. El momento fue interrumpido por un sonido inesperado, el suave tintineo del collar de Luna, que se había levantado de su esterilla y ahora se estiraba perezosamente, como si la presencia de un depredador en su territorio fuera un acontecimiento cotidiano. Ana contuvo el aliento, temiendo que este movimiento alterara el delicado equilibrio que se había establecido. Rojo reaccionó inmediatamente, su cuerpo tensándose nuevamente, pero no con la postura de ataque que Ana temía. En cambio, observó a Luna con lo que solo podía describirse como cauta curiosidad. La gata doméstica, mostrando una audacia que dejó a Ana momentáneamente paralizada, comenzó a caminar lentamente hacia el borde de la puerta corrediza, acercándose más al lince. «Luna, no», susurró Ana, extendiendo una mano para detenerla, pero sin atreverse a hacer movimientos bruscos que pudieran alterar la extraña paz que se había establecido. Luna la ignoró completamente, un comportamiento típico en ella que en cualquier otro momento habría hecho sonreír a Ana. La gata atigrada avanzó hasta el umbral de la puerta y se sentó, a menos de 1 metro de distancia del lince salvaje.
Los dos felinos se miraron fijamente, en un silencioso intercambio que parecía contener conversaciones enteras en un lenguaje que trascendía especies y evolución. Ana, paralizada entre el miedo y la fascinación, fue testigo de algo que desafiaba toda explicación convencional. Rojo, habiendo terminado el pollo, dio un paso tentativo hacia Luna. No era el acercamiento de un depredador a una presa, sino algo diferente, casi como un reconocimiento entre pares distantes. Luna permaneció inmóvil, solo la punta de su cola moviéndose ligeramente en un gesto que Ana había aprendido a interpretar como curiosidad más que miedo. En ese momento, el teléfono de Ana sonó dentro de la casa, rompiendo abruptamente el hechizo. El agudo timbre electrónico hizo que Rojo retrocediera de un salto, su cuerpo inmediatamente adoptando la postura defensiva que había estado notablemente ausente durante los últimos minutos. Luna también reaccionó, girándose hacia el sonido con las orejas erguidas. Ana maldijo internamente mientras se apresuraba a entrar para silenciar el aparato. Cuando regresó a la puerta segundos después, Rojo se había retirado varios metros, ahora parcialmente oculto entre las plantas xerófitas del jardín. Su postura era tensa, la magia del momento anterior claramente rota por la intrusión de la tecnología humana. «Lo siento», dijo Ana suavemente, como si el lince pudiera entender su disculpa. «No era mi intención asustarte». Para su sorpresa, Rojo no huyó completamente. Permaneció en el borde del jardín, sus ojos ahora más cautelosos pero todavía fijos en ella y en Luna, que había regresado tranquilamente a su esterilla como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Ana tomó una decisión impulsiva. Entró rápidamente a la cocina y regresó con otro recipiente, este lleno de agua fresca. Con la misma cautela que antes, lo colocó en el patio, un poco más lejos de la puerta esta vez, más cerca de donde Rojo se había retirado. «No puedo ofrecerte un hogar», dijo en voz baja, «pero al menos puedo asegurarme de que no mueras de sed en estos días tan calurosos». Luego, tomando otra decisión que contradecía todos sus años de entrenamiento científico, añadió un poco más de pollo al primer recipiente. «Solo por hoy», se justificó a sí misma. «Mañana buscaremos una solución mejor». Retrocedió lentamente hasta el interior de la casa y cerró parcialmente la puerta corrediza, dejando espacio suficiente para que Luna pudiera entrar si lo deseaba, pero creando una barrera más definida entre el espacio humano y el visitante salvaje. Se sentó en un taburete junto a la encimera de la cocina, desde donde podía observar el patio sin ser demasiado visible. Pasaron 15 minutos antes de que Rojo se aventurara nuevamente a salir de su escondite entre las plantas. Con la cautela propia de un depredador experimentado, se acercó primero al nuevo cuenco de agua, bebiendo brevemente antes de dirigirse al recipiente con pollo. Esta vez comió más lentamente, con movimientos menos desesperados, aunque no menos hambrientos. Luna observaba desde su esterilla, aparentemente fascinada por el visitante. De vez en cuando su mirada se desviaba hacia Ana, como preguntando si su humana era consciente del milagro que estaba ocurriendo en su patio. Ana ciertamente lo era. Con cada minuto que pasaba, entendía mejor que estaba presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba las expectativas biológicas y los patrones de comportamiento establecidos. Como científica, su mente ya estaba formulando hipótesis y posibles explicaciones, pero como simple observadora de la naturaleza, se permitió simplemente maravillarse ante lo inexplicable. Cuando Rojo terminó su segunda comida, se sentó sobre sus patas traseras y comenzó a acicalarse, un comportamiento que Ana reconoció como señal de que se sentía lo suficientemente seguro para realizar esta actividad vulnerable. Sus movimientos eran metódicos y precisos, la misma secuencia de limpieza que Luna realizaba cada día,
un recordatorio de la conexión evolutiva entre estos dos felinos tan diferentes y sin embargo tan similares. La tarde avanzaba y las sombras se alargaban sobre el patio de Ana. El calor del día comenzaba a ceder, dando paso a esa hora dorada que los fotógrafos llaman la hora mágica, cuando la luz del sol adquiere tonalidades cálidas que transforman lo ordinario en extraordinario. Sentada junto a la ventana, Ana observaba al lince que, después de terminar su comida y acicalarse, se había recostado bajo la sombra de un arbusto de salvia del desierto, sus ojos entrecerrados, pero vigilantes. Luna, por su parte, había decidido regresar al interior de la casa, saltando elegantemente sobre el regazo de Ana y acomodándose como si buscara un lugar privilegiado para contemplar el espectáculo que se desarrollaba en el patio. El suave ronroneo de la gata vibraba contra el pecho de Ana, un sonido reconfortante que contrastaba con la tormenta de pensamientos que agitaba su mente. «¿Qué estoy haciendo exactamente, Luna?», murmuró mientras acariciaba el pelaje atigrado de su compañera. 30 años enseñando a mis estudiantes que nunca deben interferir con la vida silvestre, y aquí estoy, alimentando a un lince rojo como si fuera otro de mis gatos callejeros rescatados. Ana recordó sus primeros días como bióloga de campo, cuando su mentor, el doctor Ramírez, le había inculcado el principio fundamental de la observación científica. Somos testigos, no participantes. La naturaleza tiene su propio equilibrio, y nuestra intervención, por bien intencionada que sea, puede romperlo de maneras que ni siquiera imaginamos. Había vivido según ese principio durante décadas, observando, documentando, enseñando, pero nunca interfiriendo. Incluso cuando encontraba animales heridos durante sus expediciones, seguía los protocolos establecidos. Notificar a las autoridades de vida silvestre y dejar que profesionales capacitados se encargaran de la situación. ¿Qué había cambiado hoy? ¿Era la expresión de desesperación en los ojos del lince? ¿O quizás la sorprendente reacción de Luna? ¿O tal vez era algo más profundo, un cambio sutil en su propia relación con el mundo natural ahora que se acercaba a los 60 años? Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando notó un cambio en la postura de Rojo. El lince se había levantado y ahora caminaba lentamente por el perímetro del patio, examinando cada planta, cada rincón, como si estuviera memorizando el territorio. No parecía tener prisa por marcharse, lo que planteaba un nuevo dilema para Ana. «No puedes quedarte aquí», dijo en voz alta, aunque sabía que el animal no podía entenderla. «Este no es lugar para un lince». Como si respondiera a sus palabras, Luna saltó de su regazo y se dirigió nuevamente hacia la puerta corrediza, sentándose frente al cristal con la cola moviéndose rítmicamente. Ana la observó con curiosidad renovada. Siempre había considerado a Luna como una gata excepcional, más perceptiva e inteligente que otros felinos domésticos que había conocido, pero su comportamiento de hoy superaba cualquier expectativa. Con un suspiro, Ana se levantó y se dirigió hacia su estudio. Necesitaba hacer algunas llamadas. Si Rojo decidía quedarse en los alrededores, tenía que encontrar una solución que no involucrara a las autoridades locales de control animal, quienes probablemente optarían por métodos más drásticos si consideraban que el lince representaba un peligro para el vecindario. Su primer impulso fue llamar a su antiguo colega Miguel Sánchez, ahora director del Programa de Conservación de Felinos del Departamento de Caza y Pesca de Arizona. Si había alguien que podría entender la situación sin juzgarla por su impulsiva decisión de alimentar al lince, era él. Mientras marcaba el número, Ana regresó a la ventana para seguir observando al visitante salvaje. Para su sorpresa, Luna había salido nuevamente al patio
y se encontraba sentada a menos de 1 metro de Rojo, quien había interrumpido su inspección del territorio para observarla. Los dos felinos parecían estar comunicándose en un lenguaje silencioso que trascendía especies y evolución. «Ana, ¿eres tú?». La voz de Miguel resonó desde el teléfono sobresaltándola. «Miguel, sí, soy yo. Disculpa que te llame sin previo aviso, pero tengo una situación inusual. Viniendo de ti, eso significa que debe ser fascinante», respondió él con una risa cálida. «Cuéntame». Ana dudó un momento, consciente de que lo que estaba a punto de describir contradecía muchos de los principios que ambos habían defendido profesionalmente. «Tengo un lince rojo en mi patio trasero», dijo finalmente. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Un lince adulto. ¿Está herido?». «No exactamente herido, pero definitivamente en mal estado. Deshidratado, hambriento, probablemente desplazado por el incendio en las Catalinas». Ana hizo una pausa antes de confesar. «Le he dado agua y algo de comida». Otro silencio, este más largo. «Ana, sabes que eso no es...». Lo sé», lo interrumpió ella. «Va contra todos los protocolos, pero Miguel, deberías ver a este animal. Y hay algo más extraño aún. Mi gata Luna está interactuando con él de una manera que no puedo explicar. No hay miedo, no hay agresión. Es casi como si se reconocieran». La incredulidad en la voz de Miguel era palpable. «¿Tu gata doméstica está socializando con un lince rojo adulto?». «Ana, ¿estás segura de que estás interpretando correctamente lo que ves?». «Tengo 30 años observando comportamiento animal, Miguel», respondió ella con una ligera irritación. «Sé lo que estoy viendo, y es algo que desafía todas las expectativas». Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «Necesito ver esto por mí mismo». «¿Puedo ir ahora? Estoy a unos 40 minutos de tu casa». Ana miró nuevamente por la ventana. Luna y Rojo seguían en su silenciosa comunicación, ahora con la gata doméstica acicalándose casualmente, como si la presencia del depredador salvaje fuera completamente normal. «Ven, pero por favor, sé discreto. No quiero que nadie más se entere de esto por ahora». Después de colgar, Ana permaneció junto a la ventana, fascinada por la escena que se desarrollaba en su patio. Recordó entonces algo que había olvidado mencionar a Miguel, un detalle que quizás explicaba parcialmente el extraño comportamiento de Luna. 5 años atrás, cuando adoptó a Luna del refugio local, la trabajadora le había contado que la gata había sido encontrada en el borde del desierto junto a un cadáver de lo que parecía ser una lince hembra. Las especulaciones eran que la madre lince había sido atropellada y la pequeña gata doméstica, entonces apenas un gatito de pocas semanas, había sido adoptada temporalmente por la lince antes del accidente. Los biólogos del refugio habían documentado casos raros pero existentes de adopción interespecies en felinos salvajes, especialmente hembras, que habían perdido a sus crías. Ana nunca había dado demasiado crédito a esa historia. Parecía más un relato pintoresco que una realidad biológica. Pero observando ahora a Luna y Rojo, comenzaba a preguntarse si había más verdad en aquella anécdota de lo que había supuesto inicialmente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento brusco en el patio. Rojo se había puesto repentinamente alerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso, mirando hacia el muro que separaba la propiedad de Ana del callejón trasero. Segundos después, Ana escuchó lo que el lince ya había detectado. Voces humanas aproximándose, probablemente vecinos dando un paseo vespertino. Para su asombro, Luna también pareció percibir el peligro potencial. La gata se levantó y, con movimientos deliberados, se acercó a la puerta corrediza, como invitando a Rojo a seguirla. El lince dudó.
su instinto natural de evitar estructuras humanas luchando contra la necesidad de escapar de la amenaza que se aproximaba. Ana contuvo la respiración mientras observaba este silencioso drama. Si Rojo saltaba el muro hacia el callejón, podría encontrarse directamente con personas que seguramente reaccionarían con pánico ante un depredador salvaje. Si se quedaba en el patio, existía el riesgo de que los vecinos lo vieran desde sus casas y notificaran a las autoridades. Casi sin pensarlo, Ana abrió más la puerta corrediza y retrocedió hacia el interior de la casa, ofreciendo un tercer camino. «Vamos», murmuró, «solo hasta que pasen». Luna entró inmediatamente, pero Rojo permaneció en el patio, visiblemente conflictuado. Las voces se acercaban cada vez más, ahora claramente audibles. Una pareja discutiendo sobre planes para la cena, completamente ajena al drama que se desarrollaba a pocos metros de distancia. En el último momento, cuando las sombras de las personas ya se proyectaban sobre el muro, Rojo tomó su decisión. Con un movimiento fluido que apenas pareció perturbar el aire, el lince saltó hacia la puerta abierta y se deslizó dentro de la casa de Ana. La bióloga cerró rápidamente la puerta tras él, su corazón latiendo con fuerza. Acababa de invitar a un depredador salvaje a entrar en su hogar, rompiendo no solo todos los protocolos profesionales, sino también el sentido común más básico. Y sin embargo, mientras observaba a Rojo agazaparse cautelosamente en la esquina de su sala de estar, con Luna sentada tranquilamente a poca distancia, no podía evitar sentir que estaba haciendo exactamente lo correcto. «Solo hasta que Miguel llegue», se dijo a sí misma, intentando racionalizar su impulsiva decisión. «Él sabrá qué hacer». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de ella sabía que la situación había trascendido el ámbito de las soluciones convencionales. Lo que estaba presenciando desafiaba categorías, protocolos y expectativas. Era algo nuevo, algo para lo que su extensa formación científica no la había preparado. Rojo se movía con cautela por la sala de estar, su nariz captando los múltiples aromas del espacio humano. Sus movimientos eran tensos pero no agresivos, más bien exploratorios. Luna, por su parte, parecía haber asumido el papel de guía, caminando unos pasos por delante del lince y deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que la siguiera. Ana observaba esta extraña procesión con una mezcla de temor y asombro. «Luna, ¿qué estás haciendo?», susurró, aunque ya sospechaba la respuesta. Su gata estaba mostrando al visitante salvaje que este espacio era seguro, que aquí no había amenazas. Los minutos que siguieron parecieron estirarse indefinidamente mientras Ana observaba al lince explorar su sala de estar. Rojo se movía con una gracia cautelosa, sus patas silenciosas sobre el suelo de baldosas, su cuerpo manteniéndose cerca de las paredes y muebles que ofrecían cobertura potencial. Sus ojos ámbar escaneaban metódicamente cada rincón, cada posible ruta de escape, cada amenaza potencial. Era fascinante observar cómo incluso en este ambiente completamente ajeno a su experiencia evolutiva, los instintos del depredador permanecían intactos y operativos. Luna, sorprendentemente, parecía haber asumido el papel de anfitriona. Caminaba unos metros por delante del lince, deteniéndose ocasionalmente para mirarlo, como verificando que la seguía antes de continuar su recorrido por los espacios familiares. Ana no podía evitar maravillarse ante la aparente comunicación entre los dos felinos, un lenguaje silencioso de posturas, miradas y movimientos sutiles que trascendía la barrera entre lo salvaje y lo doméstico. «Esto desafía todo lo que creía saber», murmuró para sí misma, mientras tomaba discretamente su teléfono para capturar algunas fotografías de la extraordinaria escena. Sus años como bióloga le habían enseñado a documentar todo lo inusual, y ciertamente esto calificaba como tal.
El sonido del timbre la sobresaltó, haciendo que casi dejara caer el teléfono. Rojo reaccionó instantáneamente, agazapándose tras el sofá, con una velocidad que recordaba a Ana exactamente qué clase de depredador había invitado a su hogar. Luna, por su parte, simplemente miró hacia la puerta con leve interés, como si los timbres y las visitas fueran meras distracciones menores en la gran aventura de la tarde. «Debe ser Miguel», dijo Ana, tanto para tranquilizarse a sí misma como para comunicarse con los felinos. Se dirigió a la puerta principal, no sin antes verificar que Rojo permaneciera oculto tras el sofá. Abrió solo lo suficiente para ver a su antiguo colega en el porche. Miguel Sánchez parecía haber envejecido poco en los años desde que trabajaron juntos. Su cabello negro ahora mostraba algunas canas en las sienes y las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero seguía teniendo la misma mirada intensa y curiosa que Ana recordaba de sus expediciones conjuntas. «Ana», saludó con una sonrisa cálida. «Ha pasado tiempo». «Gracias por venir tan rápido», respondió ella, manteniendo la voz baja. «La situación es delicada. Está dentro». La expresión de Miguel pasó de la cordialidad a la incredulidad en un instante. «¿Dentro? ¿Metiste un lince rojo adulto dentro de tu casa?» «Ana, eso va más allá de romper protocolos. Es potencialmente peligroso, lo sé», lo interrumpió ella. «Pero era eso o arriesgarnos a que los vecinos lo vieran. Por favor, entra, pero hazlo despacio y sin movimientos bruscos». Miguel entró con la cautela profesional que había desarrollado tras décadas trabajando con fauna silvestre. Ana cerró la puerta tras él y lo guió silenciosamente hacia la sala de estar. Lo que vieron al entrar dejó a Miguel momentáneamente sin palabras. Luna se había recostado en el centro de la alfombra, aparentemente relajada, mientras Rojo había emergido parcialmente de su escondite detrás del sofá y ahora observaba a los humanos con intensa atención, su cuerpo tenso pero no en posición de ataque. «Increíble», susurró Miguel instintivamente llevando la mano al bolsillo donde guardaba su teléfono. «¿Puedo?» Ana asintió, y él comenzó a tomar fotos discretamente, manteniendo movimientos lentos y predecibles. «Nunca había visto algo así», continuó en voz baja. «La gata doméstica debería estar aterrorizada, o al menos extremadamente alerta. Y él, su comportamiento es atípico para un lince en estas circunstancias». «Te dije que era algo fuera de lo común», respondió Ana. «Hay algo especial en la manera en que interactúan, y hay más». Procedió a contarle a Miguel sobre el pasado de Luna, la historia de su posible conexión temprana con una lince hembra que le habían relatado en el refugio. Miguel escuchaba con atención, sus ojos nunca apartándose completamente de los dos felinos. «He documentado casos de adopción interespecies en cautiverio, pero en estado salvaje es extremadamente raro», comentó. «Si esa historia es cierta, podría explicar parcialmente la conducta de tu gata, pero no la del lince, a menos que...» Se detuvo, entrecerrando los ojos, mientras observaba más detenidamente a Rojo. «Ana, ¿tienes unos binoculares o una lupa? Necesito ver algo». Ana fue a su estudio y regresó con unos binoculares compactos que usaba para observación de aves. Miguel los tomó y enfocó a Rojo, estudiando particularmente el patrón de manchas en su pelaje. «No puede ser», murmuró después de un minuto. «Ana, ¿recuerdas el proyecto Aurora?» El proyecto Aurora había sido una iniciativa de conservación a pequeña escala que habían desarrollado juntos casi 6 años atrás, un intento de monitorear y proteger a una pequeña población de linces rojos en las montañas Catalina. Habían colocado collares de rastreo a varios ejemplares, incluyendo a una hembra preñada a la que habían llamado Aurora. «Por supuesto que lo recuerdo», respondió Ana.
pero tuvimos que abandonarlo cuando recortaron los fondos de investigación. No completamente, dijo Miguel, pasándole los binoculares. Mira el patrón de manchas en su hombro izquierdo. ¿No te resulta familiar? Ana tomó los binoculares y observó detenidamente. Las manchas en los linces rojos, como las huellas dactilares en los humanos, eran únicas para cada individuo. Después de unos momentos, contuvo la respiración. No puede ser, dijo haciendo eco de las palabras de Miguel. Aurora, pero eso significaría que este no es cualquier lince, completó Miguel. Es uno de los cachorros de Aurora, probablemente de su última camada antes de que perdiéramos la señal de su collar, lo cual lo haría de aproximadamente 5 años de edad. Ana bajó los binoculares, su mente trabajando a toda velocidad. 5 años, la misma edad que Luna. Y si la historia del refugio es cierta, si Luna realmente fue encontrada junto a una lince hembra muerta. Podrían haber sido hermanos adoptivos, concluyó Miguel, la incredulidad evidente en su voz. Luna podría haber sido adoptada por Aurora, y este lince y tu gata podrían haber compartido las primeras semanas críticas de socialización. La implicación de esta posibilidad cayó pesadamente entre ellos. Si era cierto, explicaría el extraordinario comportamiento de ambos animales. Los felinos, como muchas especies, formaban vínculos durante periodos críticos de desarrollo temprano. Si Luna y Rojo habían compartido esas experiencias formativas, era posible que mantuvieran algún tipo de reconocimiento mutuo incluso años después. Esto es más que una coincidencia extraordinaria, dijo finalmente Ana. Es un milagro científico. La probabilidad de que este lince específico encontrara su camino hasta mi patio trasero, hasta Luna, la sequía, el incendio forestal, los cambios en los patrones migratorios de las presas, enumeró Miguel. Muchos factores podrían haberlo empujado hacia áreas pobladas. Pero tienes razón. La coincidencia es asombrosa. Mientras hablaban, notaron que algo había cambiado en la dinámica entre los dos felinos. Luna se había levantado y acercado a Rojo, quien permanecía parcialmente oculto, pero ya no en postura defensiva. Para completo asombro de ambos biólogos, la gata doméstica se recostó junto al lince salvaje, sus cuerpos casi tocándose. Miguel sacó discretamente su teléfono nuevamente y comenzó a grabar video. Esto podría cambiar nuestra comprensión de la memoria social en felinos, murmuró. Siempre hemos sabido que son capaces de reconocimiento individual, pero esto sugiere una persistencia de vínculos sociales que desafía lo que creíamos saber sobre linces solitarios. Ana asintió, pero su mente ya estaba avanzando hacia preocupaciones más prácticas. ¿Qué hacemos ahora, Miguel? No puede quedarse aquí, obviamente, pero entregarlo a las autoridades de control animal podría ser una sentencia de muerte, especialmente si está desorientado y ha estado cerca de humanos. Miguel guardó su teléfono, su expresión tornándose seria. Tengo algunos contactos en el Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Tucson. Podríamos llevarlo allí para una evaluación completa, hidratación y alimentación adecuada. Si está en buenas condiciones generales, podría ser candidato para reubicación en un área más remota. ¿Y si no lo está?, preguntó Ana, la preocupación evidente en su voz. Entonces tendríamos que considerar opciones de cautiverio permanente, respondió Miguel con franqueza. Un santuario, tal vez. No sería ideal, pero... Fue interrumpido por el sonido de un vehículo deteniéndose frente a la casa. Ambos se tensaron, y Rojo reaccionó inmediatamente, su cuerpo preparándose nuevamente para huir. Ana se acercó cautelosamente a la ventana y apartó ligeramente la cortina. «Es Frank Delgado», dijo con un gemido de frustración. «Oficial de control animal del condado». «¿Alguien reportó al lince?»,
preguntó Miguel, su voz tensa. Es posible. O quizás alguien nos vio a través de las ventanas. Los vecinos de enfrente son bastante curiosos. Miguel se pasó una mano por el cabello, evaluando rápidamente la situación. No podemos permitir que lo encuentre aquí, Ana. No solo por el lince, sino por las implicaciones legales para ti. Tener un depredador salvaje en tu casa sin autorización. Ana lo sabía perfectamente. Las multas podían ser sustanciales y las consecuencias para su reputación profesional devastadoras. Pero más importante aún, temía lo que podría sucederle a Rojo si caía en manos de control animal del condado, donde los protocolos eran mucho menos sofisticados que los que Miguel podría ofrecer. La puerta trasera decidió rápidamente. Mi camioneta está en el garaje. Si podemos meter a Rojo en una de las jaulas de transporte grandes que uso para rescates, podríamos sacarlo por la puerta lateral del garaje mientras tú distraes a Frank. El timbre de la puerta resonó en la casa, enviando una nueva oleada de tensión a través de la sala. Rojo reaccionó inmediatamente, retrocediendo aún más tras el sofá, su cuerpo agazapado en una postura que Ana reconoció como preparación para huir, o, si se sentía acorralado, atacar. Luna sorprendentemente permaneció tranquila, sus ojos verdes alternando entre los humanos y su compañero salvaje. «Ve a hablar con Frank», susurró Ana a Miguel. «Distráelo. Yo intentaré meter a Rojo en una jaula de transporte». Miguel asintió, su expresión reflejando dudas sobre el plan improvisado, pero reconociendo la falta de alternativas. «Ten cuidado», advirtió. «Por muy especial que sea la conexión entre estos dos, sigue siendo un lince adulto en estado de estrés». Ana esperó a que Miguel se dirigiera a la puerta principal antes de moverse lentamente hacia su garaje. Podía escuchar fragmentos de la conversación mientras Miguel saludaba al oficial de control animal. «Frank, qué sorpresa encontrarte aquí. Soy Miguel Sánchez, del Departamento de Caza y Pesca. Estoy visitando a la doctora Martínez para consultarle sobre un proyecto de educación ambiental». La voz se desvaneció mientras Ana entraba en el garaje y localizaba la jaula de transporte más grande que tenía, una que había utilizado previamente para rescatar perros de tamaño mediano. No era ideal para un lince adulto, pero serviría para un traslado temporal. La preparó rápidamente, colocando una manta en el fondo para hacerla más acogedora y abriendo la puerta completamente. El verdadero desafío vendría ahora: convencer a Rojo de entrar voluntariamente. Ana sabía que intentar forzar a un lince dentro de una jaula era una receta para desastre, independientemente de su comportamiento inusualmente dócil hasta el momento. Regresó a la sala de estar con la jaula, moviéndose con deliberada lentitud. Podía oír a Miguel aún conversando animadamente con Frank en la entrada, aparentemente logrando mantenerlo distraído. Y por eso estamos considerando un nuevo programa educativo sobre depredadores nativos. La experiencia de Ana con programas escolares es invaluable. Ana colocó la jaula en el suelo a una distancia prudente de donde Rojo permanecía oculto. Luna, como si comprendiera la gravedad de la situación, se acercó a la jaula y comenzó a olfatearla con curiosidad. «Necesito tu ayuda, Luna», murmuró Ana, sorprendiéndose a sí misma por hablarle a su gata, como si pudiera entender la complejidad de la situación. «Necesitamos que Rojo entre ahí». Para su asombro, Luna pareció responder a sus palabras. La gata miró directamente a Ana, luego a la jaula y finalmente hacia Rojo. Con pasos deliberados, Luna entró en la jaula, dio una vuelta completa en su interior y luego se sentó, mirando expectante hacia el lince. Ana contuvo la respiración, apenas atreviéndose a creer lo que estaba presenciando. ¿Era posible que Luna estuviera intentando demostrar a Rojo que la jaula era segura?
Los años de formación científica de Ana la habían enseñado a ser escéptica ante interpretaciones antropomórficas del comportamiento animal, pero lo que veía desafiaba explicaciones convencionales. Rojo observaba a Luna con evidente interés, sus orejas erguidas y alerta. Después de un momento que pareció extenderse eternamente, el lince emergió parcialmente de su escondite, su atención fija en Luna y la jaula. Desde la entrada principal la conversación continuaba, pero Ana podía detectar un tono de impaciencia creciente en la voz de Frank. «Mire, doctor Sánchez, aprecio la información sobre su programa educativo, pero recibimos un reporte de un posible avistamiento de un depredador grande en este vecindario. Necesito hablar con la doctora Martínez». Por supuesto», respondió Miguel, su voz transmitiendo una calma que Ana sabía que no sentía. «Estoy seguro de que si hubiera visto algo inusual, ella habría notificado a las autoridades correspondientes de inmediato». Ana sabía que estaban quedándose sin tiempo. Con cuidado, sacó del bolsillo de su pantalón un pequeño trozo del pollo que había guardado previamente y lo colocó dentro de la jaula, cerca de Luna. El aroma atrajo inmediatamente la atención de Rojo, cuyo agudo sentido del olfato captó la promesa de comida. Los segundos parecían estirarse interminablemente, mientras Ana observaba al lince debatirse entre su instinto de autopreservación y la tentación combinada de la comida y la presencia tranquilizadora de Luna. Podía sentir gotas de sudor formándose en su frente, no solo por la tensión, sino también por la conciencia aguda de que estaban jugando con fuego. Si Frank decidía entrar a buscarla y encontraba a un lince salvaje en su sala de estar, las consecuencias serían desastrosas para todos los involucrados. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron menos de 2 minutos, Rojo tomó su decisión. Con movimientos cautelosos pero decididos, se acercó a la jaula. Se detuvo en la entrada, olfateando intensamente, sus bigotes moviéndose mientras analizaba el objeto extraño. Luna permaneció sentada dentro, emitiendo un suave ronroneo que Ana podía escuchar incluso desde donde se encontraba. Con un último momento de vacilación, Rojo entró en la jaula. Ana no perdió un segundo. Con un movimiento rápido pero suave, cerró la puerta de la jaula, asegurándola firmemente. Luna, para su sorpresa, saltó ágilmente justo antes de que la puerta se cerrara, como si hubiera calculado perfectamente el timing de la operación. Rojo emitió un suave gruñido de sorpresa al encontrarse encerrado, pero no mostró el pánico que Ana había temido. En cambio, se acomodó en la jaula, sus ojos ámbar observando a Ana, con lo que casi parecía resignación. «Bien hecho, chicos», susurró Ana, su corazón latiendo con fuerza. «Ahora a salir de aquí». Con cuidado cubrió parcialmente la jaula con una manta ligera, dejando suficiente espacio para que Rojo pudiera respirar cómodamente, pero ocultando su contenido de miradas casuales. Comenzó a levantar la jaula, sorprendiéndose ante su peso. Rojo debía pesar al menos 25 kilos, y la jaula en sí no era ligera. Luna caminaba a su lado mientras Ana se dirigía hacia la puerta que conectaba la casa con el garaje. Podía escuchar que la conversación en la entrada principal se estaba acercando al interior de la casa. «Solo quiero echar un vistazo rápido al patio trasero, si no le importa», insistía Frank. El reporte mencionaba específicamente esta dirección. «Por supuesto, entiendo», respondía Miguel, su voz profesional pero con un tono que Ana reconocía como tensión apenas contenida. «Déjeme buscar a Ana primero. Ana, ¿estás por aquí? El oficial Delgado quiere hablar contigo». Ana colocó cuidadosamente la jaula en el asiento trasero de su camioneta, una vieja Toyota 4Runner que había sido su fiel compañera en innumerables expediciones de campo.
Luna saltó ágilmente al asiento del pasajero, como si hubiera decidido que también participaría en esta improvisada operación de rescate. ¿Luna? Ana miró a su gata con sorpresa. No, tú te quedas. Pero antes de que pudiera sacar a Luna del vehículo, escuchó la puerta de la casa abrirse. No había tiempo para discutir con una gata testaruda. Cerrando silenciosamente la puerta del 4Runner, Ana rodeó el vehículo y se deslizó en el asiento del conductor. Presionó el botón del abridor automático del garaje y arrancó el motor simultáneamente, rezando para que el ruido no alertara a Frank. Mientras la puerta del garaje se elevaba con dolorosa lentitud, Ana vio por el espejo retrovisor a Miguel apareciendo en la puerta que conectaba la casa con el garaje, con Frank Delgado justo detrás de él. Los ojos de Miguel se ensancharon al ver a Ana ya en el vehículo encendido, pero su expresión se transformó rápidamente en una sonrisa profesional. «Ah, ahí estás, Ana», exclamó con entusiasmo forzado. El oficial Delgado quería hacerte algunas preguntas sobre posibles avistamientos de fauna silvestre en el vecindario. Ana bajó la ventanilla, intentando proyectar una calma que estaba lejos de sentir. «Frank, lo siento, estaba a punto de salir. Tengo una emergencia en el centro de rehabilitación». Señaló hacia el asiento del pasajero, donde Luna se había acomodado, convenientemente distrayendo la atención del asiento trasero, donde Rojo esperaba en su jaula cubierta. «Incluso me estaba llevando a Luna conmigo porque voy a estar fuera hasta tarde». Frank Delgado, un hombre de mediana edad con un uniforme cuidadosamente planchado y una expresión perpetuamente escéptica, entrecerró los ojos. «Doctora Martínez, recibimos un reporte de un posible lince rojo en esta área, específicamente cerca de su propiedad. ¿Ha notado algo inusual?». Ana mantuvo su expresión neutra, agradeciendo silenciosamente sus años de experiencia enfrentando comités académicos hostiles. «Nada fuera de lo ordinario, Frank. Aunque con la sequía y el reciente incendio, no sería sorprendente ver fauna desplazada. Si veo algo, serás el primero en saberlo». Frank Delgado se apoyó ligeramente en la puerta de la camioneta, acercando su rostro a la ventanilla en un gesto que Ana reconoció como una táctica de intimidación. Había tratado con suficientes figuras de autoridad durante su carrera para identificar estas maniobras sutiles. «Doctora Martínez», dijo, su voz profesional pero con un tono subyacente de sospecha. Normalmente confiaría en su palabra, dado su historial y credenciales, pero debo insistir en verificar su patio trasero. El reporte fue bastante específico. Ana mantuvo su expresión serena a pesar del pánico que amenazaba con apoderarse de ella. En el asiento trasero podía escuchar un suave movimiento dentro de la jaula cubierta. Si Rojo decidía vocalizar ahora... «Por supuesto, Frank», respondió con una calma que no sentía. «Miguel puede mostrarte el patio mientras yo atiendo esta emergencia, pero te aseguro que pasé toda la tarde trabajando en mi jardín y no vi nada inusual». Miguel, captando la señal, intervino rápidamente. «De hecho, Frank, déjame mostrarte algunas de las medidas preventivas que Ana ha implementado en su propiedad. Estamos utilizando su jardín como modelo para nuestro programa educativo sobre coexistencia con la fauna silvestre». Frank dudó, su mirada alternando entre Ana y Miguel. Luna eligió ese momento para levantarse y estirarse en el asiento del pasajero, atrayendo la atención del oficial de control animal. «Bonito gato», comentó Frank, casi como una ocurrencia tardía. «Parece bastante tranquilo para estar en un vehículo». «Luna adora los paseos», respondió Ana, agradeciendo la distracción. «La he llevado conmigo desde que era gatita». Finalmente, Frank asintió, alejándose ligeramente de la camioneta. «Está bien. Atenderé su emergencia, doctora Martínez. El doctor Sánchez puede mostrarme los alrededores».
Miró su reloj. Pero me gustaría hablar con usted más tarde sobre estos reportes. La fauna silvestre desplazada puede ser peligrosa, especialmente para mascotas y niños. Te llamaré tan pronto regrese, prometió Ana. Y como dije, si veo algo sospechoso, serás el primero en saberlo. Con un asentimiento final, Frank se apartó completamente, permitiendo que Ana retrocediera lentamente por el camino de entrada. A través del espejo retrovisor, vio a Miguel guiando al oficial hacia el patio trasero, gesticulando animadamente mientras hablaba, sin duda, tejiendo alguna narración elaborada sobre técnicas de jardinería compatibles con la vida silvestre. Solo cuando dobló la esquina y la casa desapareció de su vista, Ana permitió que la tensión abandonara parcialmente su cuerpo. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. «Eso estuvo cerca», murmuró, lanzando una mirada hacia Luna, quien se había acomodado en el asiento del pasajero como si los viajes improvisados con linces salvajes fueran parte de su rutina diaria. «No puedo creer que me estés acompañando en esto». Desde el asiento trasero, escuchó un suave gruñido. Rojo parecía relativamente tranquilo dentro de la jaula, pero Ana sabía que esa calma podría ser frágil. Necesitaba llegar al centro de rehabilitación lo antes posible. Mientras conducía, marcó el número de Sofía Reyes, la veterinaria principal del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre donde Ana colaboraba frecuentemente. Después de 3 tonos, la voz familiar de Sofía respondió: «Ana, qué sorpresa. Estaba a punto de irme a casa». «Sofía, necesito un favor enorme», dijo Ana sin preámbulos. «Estoy en camino con un lince rojo adulto que necesita atención inmediata. Es complicado». Hubo un breve silencio antes de que Sofía respondiera. «¿Un lince rojo? ¿Tienes autorización de caza y pesca?» «Miguel Sánchez está involucrado», respondió Ana, evitando directamente la pregunta. «Te explicaré todo cuando llegue, pero necesito discreción absoluta. Este es un caso especial». Otro silencio, más largo esta vez. Ana sabía que estaba pidiendo mucho. Las instalaciones de rehabilitación operaban bajo estrictos protocolos y permisos. Aceptar un animal sin la documentación adecuada podría poner en riesgo sus licencias. «¿Qué tan grave es su condición?», preguntó finalmente Sofía, su tono profesional pero cauteloso. «Deshidratación severa, desnutrición moderada, posiblemente desplazado por el incendio en las Catalinas. No hay heridas evidentes, pero necesita fluidos y una evaluación completa». Ana escuchó a Sofía suspirar. «Entra por la puerta trasera. Asegúrate de que nadie te vea. Tendré lista la sala de examinación 3. «Gracias, Sofía. Te debo una grande». «Me deberás varias explicaciones, eso es seguro», respondió la veterinaria antes de colgar. Ana continuó conduciendo, alternando su atención entre la carretera y los ocasionales vistazos a sus inusuales pasajeros. Luna se había movido al borde del asiento, lo más cerca posible de la jaula en el asiento trasero, como si quisiera mantener contacto visual con Rojo. «Realmente hay algo especial entre ustedes, ¿verdad?», murmuró Ana más para sí misma que para los felinos. La idea de que estos 2 animales pudieran compartir un vínculo que trascendía años de separación y las barreras entre lo doméstico y lo salvaje seguía pareciéndole extraordinaria. Como científica, sabía que debía mantener escepticismo, pero como alguien que había dedicado su vida a observar y comprender el comportamiento animal, no podía negar la evidencia ante sus ojos. 20 minutos después, Ana giraba hacia el camino de tierra que conducía a la parte trasera del centro de rehabilitación. El edificio principal, una estructura moderna pero discreta, estaba rodeado por varias hectáreas de terreno cercado, donde los animales en recuperación podían aclimatarse gradualmente antes de su liberación. Ana había pasado incontables horas como voluntaria aquí,
ayudando con todo, desde águilas heridas hasta coyotes huérfanos. Sofía la esperaba en la puerta trasera, su delgada figura enmarcada por la luz que salía del edificio. A sus 40 y tantos años, la veterinaria especializada en vida silvestre era una de las más respetadas en el estado, conocida tanto por su habilidad técnica como por su discreción. Ambas cualidades serían necesarias esta noche. «Por aquí», indicó Sofía sin preámbulos cuando Ana estacionó. «La sala está preparada». Ana abrió la puerta trasera de la camioneta revelando la jaula cubierta. «Hay algo más que debes saber», dijo, señalando hacia Luna, quien observaba todo con evidente interés desde el asiento del pasajero. Sofía alzó una ceja. «¿Trajiste a tu gato al centro? Ana, sabes que no podemos». «Es parte de la historia», interrumpió Ana. «Y créeme, es una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre comportamiento felino». Entre las dos mujeres, cargaron cuidadosamente la jaula hacia el interior del edificio. Sofía había elegido sabiamente una sala en la parte trasera del centro, lejos de los pocos empleados que aún pudieran estar trabajando a esa hora. Una vez dentro, cerraron la puerta y Sofía activó las luces. «Muy bien», dijo la veterinaria cruzando los brazos. «Muéstrame qué tienes». Con cuidado, Ana retiró la manta que cubría la jaula. Rojo parpadeó ante la repentina luz, pero permaneció sorprendentemente tranquilo, sus ojos ámbar evaluando el nuevo entorno con la cautelosa atención de un depredador nato. «Dios mío», susurró Sofía, inclinándose para observar mejor al lince. «Es magnífico y parece inusualmente tranquilo para un lince salvaje en cautiverio». «Esa es apenas la punta del iceberg», respondió Ana. Procedió a explicar los extraordinarios eventos del día, el encuentro inicial en su patio, la sorprendente interacción entre Luna y Rojo, la teoría de Miguel sobre su posible conexión temprana y, finalmente, la improvisada fuga para evitar a Frank Delgado. Mientras Ana hablaba, Sofía escuchaba con creciente asombro, su mirada alternando entre los dos felinos. Luna se había sentado junto a la jaula, ocasionalmente extendiendo una pata para tocar los barrotes, como ofreciendo consuelo al lince encerrado. «En mis 20 años de medicina veterinaria, nunca había escuchado algo así», admitió finalmente Sofía. «La adopción interespecífica no es completamente desconocida, pero que el vínculo persista años después, entre un felino doméstico y uno salvaje». Sacudió la cabeza, maravillada. «Es extraordinario». «¿Puedes ayudarnos?», preguntó Ana. «Necesitamos evaluar su condición, estabilizarlo y decidir el mejor curso de acción». Sofía asintió lentamente. «Puedo hacerlo discretamente. Pero Ana, debes saber que esto va contra varios protocolos. Si alguien descubre que acepté un lince rojo sin los permisos adecuados». «Lo sé», interrumpió Ana, «y no te pediría esto si no creyera que es un caso excepcional. Miguel está tramitando los permisos retroactivos mientras hablamos». Sofía trabajaba con la eficiencia metódica que había perfeccionado durante 2 décadas tratando animales salvajes. Había preparado la mesa de examinación con mantas térmicas y dispuesto el equipo necesario: jeringas, viales para muestras, bolsas de fluidos intravenosos y un monitor de signos vitales. El mayor desafío sería transferir a Rojo desde la jaula de transporte hasta la mesa, un momento potencialmente peligroso tanto para el animal como para los humanos presentes. Normalmente se daría a un lince salvaje antes de manipularlo, explicó Sofía, mientras llenaba una jeringa con una dosis calculada de tranquilizante. Pero dado lo que me has contado sobre su comportamiento inusual, vamos a intentar un enfoque diferente primero. Ana asintió, manteniendo una mano tranquilizadora sobre la jaula de Luna, quien había sido temporalmente confinada,
para evitar interferencias durante el procedimiento. La gata doméstica observaba atentamente cada movimiento, su cola moviéndose ocasionalmente en lo que Ana interpretaba como ansiedad. «Le daremos una oportunidad de cooperar», continuó Sofía. «A veces los animales que han tenido interacciones positivas previas con humanos pueden ser sorprendentemente receptivos». Con cuidado, colocaron la jaula de Rojo junto a la mesa de examinación. Sofía se posicionó estratégicamente, la jeringa con tranquilizante escondida pero accesible en caso de necesidad. Ana se situó al otro lado, lista para asistir. «Vamos a abrir la puerta y ver cómo reacciona», indicó Sofía. «Mantén movimientos lentos y predecibles. Nada de contacto visual directo prolongado. Para un depredador, eso puede interpretarse como una amenaza». Ana asintió, respirando profundamente para calmar sus propios nervios. Sabía que estaban a punto de poner a prueba su teoría sobre el comportamiento extraordinario de Rojo. Si se equivocaban, las consecuencias podrían ser graves. Con movimientos deliberadamente pausados, Sofía abrió la puerta de la jaula. «Vamos, amigo», dijo en un tono suave y uniforme. «Necesitamos ayudarte». Para asombro de ambas mujeres, Rojo permaneció inmóvil por un momento, evaluando la situación antes de avanzar lentamente hacia la abertura. Sus movimientos eran cautelosos pero no agresivos, sus ojos ámbar escaneando constantemente el entorno. Cuando su cabeza emergió completamente de la jaula, se detuvo, olfateando el aire intensamente. Fue entonces cuando Luna emitió un suave maullido desde su jaula. El sonido pareció tener un efecto inmediato en Rojo, cuyos ojos se dirigieron hacia la fuente del sonido. «Increíble», murmuró Sofía. «Está buscando reafirmación en tu gata». Efectivamente, después de localizar visualmente a Luna, Rojo pareció tomar una decisión. Con la gracia fluida característica de su especie, emergió completamente de la jaula y, para completa sorpresa de las veterinarias, saltó directamente sobre la mesa de examinación, donde se sentó, su postura tensa, pero no defensiva. En 20 años de medicina veterinaria de vida silvestre, susurró Sofía, nunca había visto algo así. Aprovechando este momento de cooperación extraordinaria, Sofía comenzó su examinación, narrando sus hallazgos en voz baja mientras trabajaba. Macho adulto, aproximadamente 5 años según su dentición, deshidratación moderada a severa, visible en la elasticidad reducida de la piel y la sequedad de las membranas mucosas. Sus manos expertas se movían con gentileza pero firmeza sobre el cuerpo del lince. Masa corporal significativamente por debajo del ideal para su tamaño y edad. Estimaría un 20-25% de pérdida de masa muscular, cicatrices antiguas en el flanco derecho, probablemente de un encuentro con otro depredador o posiblemente alambre de púas. Ana observaba con fascinación profesional, pero también con una creciente sensación de conexión personal con el animal. La cicatriz en su flanco es exactamente donde Miguel y yo notamos una marca similar en Aurora durante el proyecto Aurora. Sofía asintió, continuando su examinación. Ligera cojera en la pata trasera izquierda, aunque no detecto fracturas o dislocaciones evidentes. Posiblemente una lesión de tejido blando en proceso de curación. Procedió a revisar los ojos, oídos y boca del lince. Deshidratación aparte, sus membranas mucosas tienen buen color. No hay señales de infección o enfermedad sistémica que pueda detectar a simple vista. Necesitaremos análisis de sangre para confirmar. Durante todo el procedimiento, Rojo permaneció sorprendentemente cooperativo, apenas moviéndose, excepto para ajustar ocasionalmente su posición. Sus ojos vigilantes se movían constantemente entre Sofía, Ana y la jaula, donde Luna continuaba observando atentamente.
¿Crees que está lo suficientemente estable para una toma de muestras sin sedación?, preguntó Ana. Sofía consideró la pregunta evaluando el comportamiento del lince. Vamos a intentarlo. Si muestra signos de estrés, recurriremos a la sedación ligera. Con habilidad nacida de años de práctica, Sofía preparó el equipo para extraer sangre. Este sería el momento más delicado de la examinación inicial, ya que incluso animales normalmente dóciles podían reaccionar negativamente al pinchazo de una aguja. Voy a tomar una muestra de su vena cefálica, explicó, refiriéndose a una vena grande en la pata delantera. Mantén contacto verbal constante con él mientras lo hago. Ana comenzó a hablar en voz baja y uniforme, no tanto por las palabras en sí, sino por el tono tranquilizador. Estás haciendo un gran trabajo, Rojo. Solo un momento más y habremos terminado con esta parte. Para sorpresa de ambas profesionales, Rojo apenas reaccionó cuando la aguja penetró su piel. Apenas un ligero tensamiento de músculos que se relajó casi inmediatamente. Absolutamente extraordinario, comentó Sofía mientras aseguraba la muestra de sangre. He trabajado con felinos domésticos que son mucho menos cooperativos durante extracciones sanguíneas. Estaban terminando la toma de muestras cuando la puerta de la sala se abrió suavemente. Miguel entró, su expresión cambiando de preocupación a asombro al ver la escena, Rojo sentado en la mesa de examinación, permitiendo pasivamente los procedimientos médicos, mientras Luna observaba desde su jaula cercana. Logré deshacerme de Frank, informó en voz baja, cerrando la puerta tras de sí. No fue fácil, pero pareció aceptar que no había visto nada sospechoso. Se acercó lentamente, manteniendo movimientos deliberados para no alarmar al lince. Increíble. Está dejando que lo examinen sin restricciones. Nunca había visto nada igual, confirmó Sofía colocando un vendaje en el sitio de la punción. Es como si entendiera que estamos ayudándolo. O confía en Luna, que confía en nosotros, sugirió Ana, señalando hacia la gata doméstica que no había apartado sus ojos verdes de Rojo en ningún momento. Miguel sacó discretamente su teléfono. ¿Puedo documentar esto? Podría ser invaluable para nuestra comprensión del comportamiento felino. Sofía asintió. Solo mantén el flash apagado y los movimientos lentos. Mientras Miguel tomaba fotografías y videos cortos del extraordinario comportamiento de Rojo, Sofía procedió a administrar fluidos subcutáneos para combatir la deshidratación. Idealmente preferiría una vía intravenosa, explicó, pero los fluidos subcutáneos son menos invasivos y menos estresantes. Dado su nivel de cooperación, creo que podemos implementar un plan de tratamiento gradual. ¿Cuál es tu evaluación general?, preguntó Ana, su preocupación profesional mezclándose con un interés personal que crecía por minuto. Sofía terminó de administrar los fluidos antes de responder. Está definitivamente en mal estado, pero no crítico. La deshidratación y desnutrición son severas pero tratables. No detecto enfermedades o lesiones que comprometan su capacidad de recuperación. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Con el tratamiento adecuado, dieta controlada y un ambiente de bajo estrés, debería recuperarse completamente. La pregunta es, ¿qué hacemos después? Miguel, quien había terminado de documentar la escena, se unió a la conversación. Ese es el dilema, ¿verdad? Normalmente, el protocolo sería claro. Rehabilitar y liberar en un hábitat adecuado, lo más lejos posible de asentamientos humanos. Pero este no es un caso normal, completó Ana, verbalizando lo que todos estaban pensando. En absoluto, concordó Sofía. Este lince muestra un nivel de socialización y confort con humanos que es completamente atípico para un animal salvaje, y su aparente vínculo con Luna... Dejó la frase incompleta, como si las implicaciones fueran demasiado extraordinarias
para articularlas completamente. Necesitamos estudiar esto más a fondo, dijo Miguel, el científico en él, claramente fascinado. Si realmente estamos presenciando un caso de reconocimiento y vínculo social persistente entre un felino salvaje y uno doméstico, con años de separación entre ellos, podría cambiar nuestra comprensión de la memoria social en felinos. Pero también tenemos que considerar su bienestar, añadió Ana, acariciando suavemente a Luna a través de los barrotes de su jaula. Rojo es un lince rojo, evolucionado para vivir en libertad. Cualquier decisión que tomemos debe priorizar su eventual retorno a la naturaleza. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Ana, Miguel y Sofía finalmente completaron el plan de tratamiento inicial para Rojo. La noche había transcurrido en un torbellino de actividad, administración de fluidos, toma de muestras, análisis preliminares y discusiones intensas sobre el mejor curso de acción. En algún momento, Luna había sido liberada de su jaula temporal y, para continuo asombro de los presentes, se había acomodado directamente junto a Rojo en la mesa de examinación, ocasionalmente acicalando el pelaje del lince como si fuera otro gato doméstico. Los resultados preliminares de sangre no muestran anomalías graves, informó Sofía, revisando los datos en su tablet. Anemia leve consistente con malnutrición, electrolitos desbalanceados debido a la deshidratación, pero sorprendentemente no hay señales de infección o enfermedad sistémica. Este chico es resistente. Ana asintió, frotándose los ojos cansados. La adrenalina inicial se había disipado, dejando tras de sí un profundo agotamiento. ¿Cuál es tu recomendación para las próximas 48 horas? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente, su mirada alternando entre sus notas y los dos felinos que reposaban en relativa calma. Necesita un ambiente de bajo estrés para comenzar su recuperación, hidratación continua, alimentación controlada para reintroducir nutrientes gradualmente y monitoreo constante. Normalmente lo mantendríamos aquí, continuó, pero dada la situación inusual, tengo preocupaciones. Bajó la voz aunque solo estaban los tres en la habitación. Frank Delgado tiene la costumbre de realizar visitas sorpresa a las instalaciones para verificar nuestros registros y permisos. Si descubre un lince rojo sin la documentación adecuada... Entiendo, interrumpió Miguel. Los permisos retroactivos que estoy gestionando tomarán al menos 3 días en procesarse, incluso con mis contactos. Los tres guardaron silencio considerando las opciones. Fue Ana quien finalmente verbalizó lo que todos estaban pensando. Puedo llevarlo a mi casa. Tengo el espacio, la experiencia y evidentemente señaló hacia Luna y Rojo, un ambiente que él encuentra reconfortante. Sofía frunció el ceño. Ana, entiendo el razonamiento, pero mantener un depredador salvaje en una residencia privada es completamente irregular, lo sé, completó Ana, pero todo en este caso es irregular y honestamente, ¿qué alternativa tenemos? Si lo mantenemos aquí, corremos el riesgo de que lo descubran antes de tener los permisos adecuados. Si contactamos oficialmente a las autoridades ahora, podrían decidir que su socialización atípica lo hace inadecuado para liberación y condenarlo a cautiverio permanente. Miguel, quien había estado observando silenciosamente la interacción entre los felinos mientras las mujeres hablaban, intervino. Ana tiene razón. Necesitamos tiempo para documentar adecuadamente este caso extraordinario antes de involucrar a la burocracia oficial. Se giró hacia Sofía. Sabes tan bien como yo que una vez que los formularios entren en el sistema, perdemos control sobre el destino de Rojo. Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello. Es contra todos los protocolos, murmuró, aunque su tono ya indicaba resignación. Después de un momento añadió, necesitaría suministros médicos,
un plan de alimentación estricto, y tendría que visitarlos diariamente para monitorear su progreso. Por supuesto, acordó Ana rápidamente. Y podemos implementar medidas de seguridad adicionales. Mi patio trasero está completamente cercado y puedo acondicionar mi estudio como un espacio seguro para él durante la noche. Después de otra ronda de discusiones, refinando detalles y contingencias, finalmente llegaron a un acuerdo. Rojo pasaría la fase inicial de su recuperación en casa de Ana, bajo la supervisión conjunta de Sofía y Miguel. Tan pronto como los permisos estuvieran en orden, reevaluarían la situación. El amanecer estaba en pleno apogeo cuando Ana cargó nuevamente la jaula de transporte en su camioneta, esta vez con un Rojo considerablemente más hidratado y tratado médicamente. Luna, como antes, insistió en acompañarlos, tomando su posición en el asiento del pasajero como si fuera la guardiana designada del lince. «Te veré en unas horas», prometió Sofía, entregando a Ana una bolsa con suministros médicos. «Trata de descansar un poco antes, ambos lo necesitarán». Miguel se quedó en el centro para finalizar algunos detalles con Sofía y continuar con el papeleo necesario. Antes de despedirse, le entregó a Ana una pequeña cámara de vigilancia. «Para documentación científica», explicó con una sonrisa cansada. «Este podría ser el estudio de caso más extraordinario sobre comportamiento felino en décadas». El viaje de regreso transcurrió en relativo silencio. Ana, agotada pero mentalmente alerta, repasaba mentalmente todo lo ocurrido en las últimas 12 horas. Lo que había comenzado como un día ordinario se había transformado en algo que potencialmente podría redefinir su entendimiento de los felinos salvajes y domésticos. Ocasionalmente, miraba hacia Luna, quien mantenía su vigilia silenciosa, y hacia la jaula en el asiento trasero donde Rojo descansaba, probablemente el primer lince rojo en la historia moderna en recibir tratamiento médico y luego ser transportado a una residencia privada para recuperación. «¿En qué nos hemos metido, Luna?», murmuró, más para sí misma que para su gata. Al llegar a casa, Ana se sorprendió al encontrar a Miguel esperándola en el porche. «¿Cómo llegaste aquí tan rápido?», preguntó mientras estacionaba. «Sofía me prestó su auto», explicó, ayudándola a descargar la jaula. «Tenía que asegurarme de que todo estuviera en orden aquí». Juntos, llevaron a Rojo al estudio de Ana, una habitación espaciosa con acceso directo al patio trasero. Luna los seguía de cerca, como supervisando la operación. «He estado pensando», dijo Miguel mientras preparaban un área confortable con mantas y agua fresca. «Necesitamos entender mejor qué está sucediendo aquí. No es solo curiosidad científica. Podría tener implicaciones importantes para la conservación y rehabilitación de felinos salvajes». Ana asintió, liberando cuidadosamente a Rojo de su jaula. El lince emergió cautelosamente, inspeccionando su nuevo entorno con la atención meticulosa característica de su especie. «¿Qué propones?» «Un estudio formal, documentando cada interacción, cada comportamiento inusual, mediciones fisiológicas cuando sea posible, análisis comparativo con casos históricos de interacciones interespecíficas entre felinos». «¿Crees que el departamento aprobaría algo así? No es exactamente investigación convencional». Miguel sonrió, un destello de entusiasmo atravesando su rostro cansado. «Ya he hablado con Caroline Chang, la nueva directora de investigación. Está fascinada con las implicaciones potenciales. Si podemos demostrar que los linces rojos mantienen memorias sociales complejas a largo plazo, podría cambiar completamente nuestros protocolos de rehabilitación y liberación». Ana consideró esto mientras observaba a Luna aproximarse a Rojo, quien se había acomodado cautelosamente en el rincón más protegido del estudio. La gata doméstica se sentó cerca del lince salvaje, manteniendo una distancia respetuosa, pero claramente cómoda en su presencia. «Necesitaríamos ser extremadamente cuidadosos», dijo finalmente.
No quiero que Rojo se convierta en un espécimen de laboratorio. Su bienestar y eventual liberación siguen siendo la prioridad. Por supuesto, acordó Miguel rápidamente. Observación no invasiva principalmente. Documentación de comportamientos naturales. Nada que interfiera con su recuperación o reintroducción. Fueron interrumpidos por el sonido de un vehículo estacionando frente a la casa. Ana se tensó inmediatamente, intercambiando una mirada de alarma con Miguel. ¿Esperabas visitas?, preguntó él, ya moviéndose hacia la ventana. No a esta hora, respondió Ana siguiéndolo. A través de las cortinas parcialmente abiertas, vieron un vehículo oficial del Departamento de Control Animal del condado. Frank Delgado emergió, ajustándose el uniforme mientras se dirigía hacia la puerta principal. «Maldición», murmuró Ana, «es persistente». «Probablemente sigue sospechando sobre el reporte inicial», razonó Miguel. «Debo admitir que nuestra actuación anoche no fue precisamente convincente». Ana miró hacia Rojo y Luna, ahora ambos alertas ante la tensión repentina de los humanos. «No puede encontrarlos aquí. Los permisos aún no están procesados». «Quédate aquí con ellos», susurró Ana a Miguel. «Intentaré deshacerme de él lo más rápido posible». Miguel asintió, cerrando silenciosamente la puerta del estudio mientras Ana se dirigía a la entrada principal. Compuso su expresión en una mezcla de sorpresa y leve irritación antes de abrir la puerta. «Frank, buenos días», saludó, esperando que el cansancio en su voz pasara por simple molestia ante una visita temprana. «¿Qué te trae por aquí a esta hora?» El oficial de control animal la estudió con evidente sospecha. «Doctora Martínez, disculpe la hora. Veo que regresó de su emergencia». Sus ojos se movieron más allá de Ana, intentando ver el interior de la casa. «¿Puedo pasar? Tengo algunas preguntas adicionales sobre el posible avistamiento de ayer». Ana mantuvo su posición en la puerta, bloqueando efectivamente la entrada. «Frank, aprecio tu diligencia, pero acabo de llegar de una noche completa en el centro. Estoy agotada». «Entiendo», respondió él, aunque su tono indicaba lo contrario. «Sin embargo, hemos recibido un segundo reporte esta mañana. Un vecino a 2 calles de aquí cree haber visto un gato grande cruzando su propiedad al amanecer». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Había sido visto Rojo durante su traslado al centro o de regreso? Mantuvo su expresión neutral con esfuerzo. «El desierto está lleno de coyotes, y en la penumbra incluso un perro grande podría confundirse con...» «Doctora Martínez», interrumpió Frank, su voz endureciéndose ligeramente. «Ambos sabemos que hay una diferencia significativa entre la silueta de un cánido y la de un felino, incluso para observadores inexpertos». Ana estaba formulando una respuesta cuando escuchó un maullido familiar. Luna apareció en el pasillo detrás de ella, caminando con su habitual elegancia despreocupada. «Ah, tu gata», comentó Frank, su mirada fijándose en Luna. «Parece bastante tranquila considerando que supuestamente pasó la noche en el centro contigo». Ana sintió que su corazón se aceleraba. Luna siempre se adapta rápidamente. Es parte de su encanto. Frank no respondió inmediatamente, su atención ahora completamente centrada en Luna, quien se había sentado a mitad del pasillo, lamiéndose una pata con aparente desinterés. Después de un momento que pareció extenderse eternamente, el oficial regresó su mirada a Ana. «Doctora Martínez, voy a ser directo. Creo que usted sabe más sobre estos avistamientos de lo que está compartiendo». Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. «Tengo aquí los registros de llamadas al centro de rehabilitación de anoche. Curiosamente, no hay registro de ninguna emergencia que requiriera su presencia». Ana sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Por supuesto que Frank verificaría su coartada. Era meticuloso en su trabajo.
Estaba formulando una explicación cuando una voz surgió detrás de ella. Eso es porque la emergencia fue confidencial, Frank. Miguel apareció en el pasillo, su expresión profesional y segura. En sus brazos llevaba una carpeta con el sello oficial del Departamento de Caza y Pesca. Doctor Sánchez, saludó Frank, su postura enderezándose ligeramente ante la presencia de una figura de mayor autoridad. No sabía que seguía aquí. Estamos finalizando los detalles de un proyecto de investigación, respondió Miguel con calma, aproximándose a la puerta. De hecho, me alegra que haya venido. Podemos aclarar algunas cosas. Ana observó con asombro cómo Miguel extraía varios documentos oficiales de la carpeta y se los entregaba a Frank. Estos son los permisos preliminares para nuestro estudio sobre comportamiento felino y memoria social. Como puede ver, tienen la aprobación de la directora Chang. Frank examinó los documentos con creciente confusión. Esto menciona sujetos de estudio felinos, pero no especifica. La página 3 detalla la aprobación para la inclusión potencial de especímenes salvajes bajo ciertas condiciones controladas, interrumpió Miguel, señalando un párrafo específico. Estamos en las etapas iniciales de diseño experimental, pero queríamos asegurarnos de tener todas las autorizaciones necesarias antes de proceder. Ana luchó por mantener su expresión neutral. Miguel estaba improvisando magistralmente, utilizando documentos que probablemente estaban relacionados con algún otro proyecto, pero presentándolos de manera que implicaran autorización para lo que estaban haciendo. Frank frunció el ceño, claramente no convencido del todo, pero desconcertado por la documentación oficial. Esto no explica los avistamientos reportados. De hecho, intervino Ana siguiendo la estrategia de Miguel. Estábamos discutiendo esos mismos reportes. Podrían proporcionarnos valiosos datos de campo para correlacionar con nuestras observaciones controladas. Luna, como si entendiera la necesidad de distraer al oficial, se acercó y comenzó a frotarse contra las piernas de Frank, ronroneando sonoramente. El gesto inesperado rompió momentáneamente la tensión, provocando una pequeña sonrisa en el rostro habitualmente serio del oficial. «Tu gata es bastante amigable», comentó, inclinándose brevemente para acariciarla. «Solo con personas que le agradan», respondió Ana, aprovechando la oportunidad para cambiar el tono de la conversación. «Frank, te prometo que si tuviéramos información concreta sobre un lince rojo potencialmente peligroso en el vecindario, seríamos los primeros en notificarte. Nuestra investigación se centra en comportamiento felino en entornos controlados, no en poner en riesgo a la comunidad». Frank pareció considerar esto mientras devolvía los documentos a Miguel. Después de un momento, asintió lentamente. «Supongo que eso tiene sentido, pero me gustaría estar informado sobre cualquier desarrollo en su estudio». «Por supuesto», acordó Miguel rápidamente. «De hecho, estaremos enviando actualizaciones semanales al departamento. Te incluiré en la lista de distribución». Finalmente, después de algunas preguntas adicionales y promesas de mantenerlo informado, Frank se despidió y regresó a su vehículo. Ana cerró la puerta y se apoyó contra ella, exhausta y aliviada. «Eso estuvo cerca», murmuró. «¿Qué eran esos documentos realmente?» Miguel sonrió, guardando los papeles en la carpeta. «Permisos para un estudio sobre comportamiento territorial en gatos ferales, lo suficientemente similar para ser convincente en una inspección superficial, lo suficientemente vago para darnos cobertura temporal». «Brillante», admitió Ana, «pero no nos da mucho tiempo. Frank es persistente y eventualmente querrá ver resultados concretos. Para entonces tendremos los permisos adecuados», aseguró Miguel. «Caroline está acelerando el proceso.
Mientras tanto, tenemos trabajo que hacer. Regresaron al estudio donde habían dejado a Rojo. Para sorpresa de ambos, el lince no estaba donde lo habían dejado. Después de un momento de pánico, lo encontraron acurrucado en un rincón alejado, parcialmente oculto detrás de una estantería. Debió asustarse cuando Luna salió, razonó Ana. Probablemente escuchó voces desconocidas. Un recordatorio de que a pesar de su comportamiento extraordinario, sigue siendo un animal salvaje, comentó Miguel. Su instinto de autopreservación está intacto. Durante las siguientes horas establecieron una rutina. Ana preparó una zona confortable para Rojo, con agua fresca y una primera comida pequeña pero nutritiva, según las instrucciones de Sofía. Miguel instaló discretamente las cámaras para documentar el comportamiento de los felinos, mientras Luna asumía el sorprendente papel de mediadora, moviéndose constantemente entre los humanos y el lince, como estableciendo un puente de confianza. Cerca del mediodía, Sofía llegó con suministros adicionales y noticias alentadoras. Los análisis de sangre completos son prometedores, informó mientras examinaba a Rojo, quien permitía su acercamiento con la misma cooperación inusual que había mostrado la noche anterior. La anemia es leve, las funciones hepática y renal están sorprendentemente bien considerando su estado de deshidratación. Con el tratamiento adecuado, debería recuperarse completamente en cuestión de semanas. ¿Y después?, preguntó Ana, verbalizando la pregunta que había estado flotando en la mente de todos. Sofía y Miguel intercambiaron miradas. «Esa es la cuestión, ¿verdad?», respondió finalmente Sofía. «Normalmente el protocolo sería claro: rehabilitación completa seguida de liberación en un hábitat adecuado, lejos de asentamientos humanos. Pero este caso es único», añadió Miguel. Su nivel de socialización con Luna, y por extensión con humanos, plantea preguntas complejas sobre la viabilidad de una liberación tradicional. Ana observó a Rojo, quien ahora descansaba tranquilamente, Luna acurrucada a corta distancia. ¿Están sugiriendo que podría no ser apto para regresar a la naturaleza? 3 semanas transcurrieron como un sueño extraño y maravilloso. La casa de Ana se había transformado en un laboratorio improvisado, un santuario temporal, y para sorpresa de todos los involucrados, algo parecido a un hogar para la inusual familia interespecífica que se había formado. Rojo había respondido al tratamiento mejor de lo que cualquiera había anticipado. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora brillaba con el tono cobrizo que le había dado su nombre. Las costillas que antes se marcaban dolorosamente bajo su piel, ahora estaban cubiertas por una capa saludable de músculo. Su cojera había desaparecido casi por completo, y su energía aumentaba día a día. Luna había asumido el papel de guardiana y compañera, con una dedicación que desconcertaba incluso a los biólogos más experimentados. Dormía junto a Rojo en el estudio por las noches. Lo guiaba por el patio cercado durante sus períodos supervisados de ejercicio e incluso compartía ocasionalmente su comida con él, a pesar de la diferencia obvia en sus dietas. Las cámaras instaladas por Miguel habían capturado horas de interacciones que, según sus palabras, revolucionarían nuestra comprensión de la memoria social y los vínculos emocionales en felinos. La teoría de que Luna y Rojo habían compartido un período crítico de desarrollo temprano ganaba credibilidad con cada nueva observación de su comportamiento sincronizado. La mañana del 23º día, Ana se encontraba en su patio observando a los 2 felinos. Rojo, ahora confiado en el espacio, exploraba sistemáticamente el perímetro, ocasionalmente deteniéndose para observar pájaros o insectos con el interés innato de un depredador. Luna lo seguía a corta distancia, como una sombra más pequeña. «Es hora de tomar una decisión», dijo Miguel,
acercándose con 2 tazas de café. Le ofreció una a Ana antes de sentarse junto a ella en el banco de madera. Los permisos oficiales están completamente procesados. Caroline está fascinada con los datos preliminares y físicamente, Rojo está listo. Ana asintió, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. ¿Cuáles son nuestras opciones? Tradicionalmente, solo habría una: rehabilitación completa y liberación en un hábitat adecuado, preferiblemente lejos de asentamientos humanos, respondió Miguel, recitando el protocolo que ambos conocían perfectamente. Pero este caso no tiene nada de tradicional, completó Ana. Exactamente. El nivel de socialización que Rojo ha desarrollado, o quizás siempre tuvo, plantea preguntas complejas sobre su capacidad para sobrevivir independientemente en estado salvaje. Sofía, quien había llegado para la evaluación final, se unió a la conversación desde la puerta del patio. También está el factor Luna. Los datos sugieren un vínculo genuino, no solo tolerancia mutua. La separación podría tener impactos psicológicos significativos para ambos. Ana observó a los felinos, quienes ahora descansaban juntos bajo un arbusto, sus cuerpos tocándose ligeramente, sus respiraciones sincronizadas. ¿Estamos realmente considerando mantener a un lince rojo en cautiverio permanente por un vínculo emocional? Como científicos, ¿no estamos proyectando características humanas en comportamientos animales? Miguel sonrió suavemente. Hace un mes habría estado completamente de acuerdo contigo. Pero lo que hemos observado, Ana, esto va más allá de antropomorfismo básico. Los patrones de comportamiento, las respuestas fisiológicas, la comunicación no verbal consistente entre ellos, todo apunta a un reconocimiento mutuo y un vínculo social genuino. Además, añadió Sofía, no estamos hablando de cautiverio tradicional, estamos explorando un nuevo modelo de conservación integrada. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Ana, aunque sospechaba la respuesta. Caroline y el consejo directivo han aprobado un programa piloto, explicó Miguel, su entusiasmo apenas contenido. Un santuario de conservación educativa en la propiedad del departamento adyacente a las montañas Catalina. Rojo sería el primer residente, con un recinto naturalista de 5 acres que incluiría acceso controlado a territorio salvaje. Y Luna podría visitarlo, completó Sofía. Bajo supervisión, por supuesto. Parte del estudio sería documentar la persistencia y evolución de su vínculo en un entorno seminatural. Ana se quedó en silencio, procesando la propuesta. Como bióloga, había dedicado su carrera a proteger la naturaleza salvaje de la interferencia humana. La idea de un programa híbrido que difuminara las líneas entre conservación, investigación y sí, una forma única de relación interespecífica, desafiaba muchos de sus principios fundamentales. Y sin embargo, al observar a Rojo y Luna, tan cómodos en su mutua compañía, tan evidentemente conectados por algo que trascendía la comprensión científica actual, no podía negar la poderosa evidencia ante sus ojos. ¿Cuándo deberíamos trasladarlo?, preguntó finalmente, su voz ligeramente quebrada. La instalación estará lista en 1 semana, respondió Miguel suavemente. Caroline ha asignado un equipo dedicado para acelerar la construcción. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos y emociones contradictorias. Ana alternaba entre el entusiasmo profesional por el programa innovador que estaban creando y una tristeza personal que no había anticipado. Rojo y Luna se habían convertido en parte de su vida diaria, su extraordinaria relación, un recordatorio constante de que el mundo natural aún guardaba misterios que la ciencia apenas comenzaba a comprender. La mañana del traslado,
Amaneció clara y fresca, un día perfecto de otoño en el desierto de Arizona. El equipo de Miguel había preparado todo meticulosamente: una jaula de transporte especializada, un vehículo adaptado y un plan detallado para minimizar el estrés durante el proceso. Lo que nadie había planificado era cómo manejar el momento de la separación. Cuando llegó el tiempo de colocar a Rojo en la jaula de transporte, Luna se situó firmemente junto a la puerta, como insistiendo en acompañarlo. «Nunca había visto algo así», murmuró Sofía, observando la escena con asombro profesional y algo más, una emoción humana que trascendía el análisis científico. Ana se arrodilló junto a Luna, acariciando suavemente su pelaje. «Lo volverás a ver, pequeña», prometió, sorprendida por las lágrimas que amenazaban con formarse. «Esto no es un adiós». Después de varios intentos fallidos de separar a los felinos, Miguel propuso una solución. ¿Y si dejamos que Luna lo acompañe durante el traslado? Podría reducir significativamente su estrés y nos daría datos adicionales sobre su comportamiento durante la transición. Así fue como, contra todos los protocolos convencionales, Luna acompañó a Rojo en su viaje hacia su nuevo hogar. Viajaron juntos en la misma jaula de transporte, la pequeña gata doméstica acurrucada contra el costado del lince salvaje, ambos extrañamente serenos, considerando las circunstancias. El nuevo recinto superaba todas las expectativas. Cuidadosamente diseñado para replicar el hábitat natural de un lince rojo, incluía áreas boscosas, rocosas y un pequeño arroyo artificial. Un sistema de puertas controladas remotamente permitiría eventualmente a Rojo acceso a territorio salvaje adyacente, parte del programa de reintroducción gradual que Caroline había diseñado. Cuando finalmente abrieron la jaula de transporte, todos contuvieron la respiración. Rojo emergió cautelosamente, Luna a su lado, ambos evaluando el nuevo entorno con la atención característica de su especie. Después de un momento de exploración tentativa, el lince pareció relajarse, reconociendo instintivamente los elementos de su hábitat natural. El momento de la verdadera separación llegó demasiado pronto. Ana tomó a Luna en sus brazos, preparándose para llevarla de regreso a casa mientras Rojo se adaptaba a su nuevo entorno. «Los traeremos 2 veces por semana para visitas supervisadas», explicó Miguel, intentando consolar a Ana, quien luchaba por mantener la compostura profesional. «Es parte integral del estudio». Ana asintió, abrazando a Luna contra su pecho. La gata sorprendentemente no luchó ni protestó, como si entendiera que este no era un adiós definitivo. Rojo, desde una distancia prudente, observaba la escena con esos ojos ámbar que parecían contener una sabiduría más antigua que la civilización humana. Por un momento, pareció que iba a acercarse, pero luego, con la gracia fluida característica de su especie, se giró y se internó en la vegetación de su nuevo hogar, su pelaje cobrizo destellando brevemente bajo la luz del sol antes de desaparecer entre las sombras. 6 meses después, el programa de conservación integrada de felinos había superado todas las expectativas. Rojo prosperaba en su nuevo entorno, alternando períodos en su recinto controlado con exploraciones cada vez más largas en territorio salvaje. Los datos recogidos durante sus reuniones con Luna, que continuaban regularmente, estaban revolucionando la comprensión científica sobre memoria social y vínculos emocionales en felinos. Pero para Ana, más allá de los papers académicos y el reconocimiento profesional, quedaba algo más profundo, más personal: la imagen indeleble de un lince rojo hambriento entrando cautelosamente a su patio, encontrando no solo sustento físico, sino una conexión que trascendía especies, tiempo y el pretendido orden natural de las cosas. Una conexión que,
contra toda expectativa, había transformado no solo a los felinos involucrados, sino a cada humano privilegiado de presenciarla, recordándoles que incluso después de décadas estudiando el mundo natural, la vida seguía guardando misterios capaces de romper y sanar el corazón.